¿Qué tal si oramos un momento por la exposición de la palabra de Dios y disponemos nuestro corazón y le decimos al Señor: háblame a través de tu palabra esta mañana? Cierra tus ojos y oremos al Señor una vez más. Digámosle: Señor, hoy he venido a este lugar con el único propósito de buscarte. Estoy aquí, Señor, para estar cara a cara contigo, para traer mi corazón a tus pies, Señor, y adorarte, exaltarte, reconocerte como lo más importante en mi vida, Señor, en mi casa, en mi familia, como el centro de nuestras vidas, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro refugio, nuestra roca eres tú, Señor. Hoy te honramos, hoy te bendecimos, Señor, y te doy gracias por cada persona que desde diferentes lugares o aquí en este lugar está con un corazón dispuesto para escuchar tu palabra, Señor. Te pido que hables a nuestro corazón, que el Espíritu de Dios nos convenza, nos redarguya, nos muestre el camino de tu voluntad, Señor, por medio de tu palabra. Disponemos nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para recibir de ti, oh Dios. Tu palabra es la verdad, tu palabra es la lámpara que alumbra nuestro camino, Señor. Tu palabra es el alimento espiritual que nutre nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, y que fortalece toda nuestra vida, Señor. Es el ancla de nuestra fe, tus promesas para nosotros son grandes, Dios. Te damos la gloria y la honra a ti, y aquí estamos diciéndote, Señor, háblanos una vez más y danos la fuerza y el poder del Espíritu Santo para vivir conforme a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. De todas las anécdotas que como pastores pasamos en la vida ministerial, estaba recordando el día de ayer de una señora que llegó a nuestra iglesia un día sábado. Por cierto, venía en una moto, sábado en la noche, y esta señora estaba interesada en nuestra iglesia. Decía: es que estoy buscando una iglesia en el sector donde reunirme con mi familia, recién me he mudado al sector y quisiera congregarme. Qué bueno que aquí está la iglesia. Claro, le dijimos cómo no, le dimos los horarios, le dimos la información de la iglesia, y antes de irse entonces dijo: pastor, es que yo quisiera dejar una ofrenda para la iglesia, pero es que pues mi ofrenda no es mucho, es un poquito, quiero dar algo, pero es que tengo un billete de 50,000 y necesito dejar 10,000. Entonces yo le dije: bueno, listo, no hay problema, deje su billete de 50. Yo le di 40,000 pesos, puse el billete de 50 en un sobre, y al día siguiente se lo dio al tesorero. Le dije: mira, una señora dejó aquí este sobre con 10,000 pesos, el cambio es mío. Y el tesorero entonces, cuando mira el sobre, después me dice: pastor, el billete es falso. Entonces, carambas, la señora nunca más volvió por ahí, como que nos tumbaron. Y se pregunta uno, ¿no? Continuamente, lo estaba recordando porque el título de mi enseñanza hoy es ¿falso o verdadero? Pregúntale al que está a su lado: ¿falso o verdadero? Y ya vamos a ver de qué se trata. El billete era falso y la señora también era falsa. Falsa discípula, falsa cristiana, se disfrazó para robarse 40,000 pesos. Pues que Dios la ayude, ojalá ya se haya convertido al Señor y haya dado mucho más que eso para la obra de Dios. Pero ¿cuántas veces nosotros luchamos con eso, cierto? A diario, en personas o dinero o cosas que aparentan ser una cosa, pero son otras. Hasta Judas, entre los discípulos del Señor, parecía muy sincero, muy comprometido. Los discípulos, sus demás condiscípulos, jamás dudaron de él hasta el último momento, aunque ya había recibido el pan mojado y Jesús le dijo: lo que has de hacer, hazlo pronto. Los demás pensaron que como era el tesorero, el Señor lo había comisionado darle algo a los pobres, y después que se supo todo su desenlace, ¿no? Que este discípulo no era confiable o verdadero, aunque era el de mejor perfil de los discípulos. Y yo quiero hacerles un desafío hoy en el nombre del Señor, a examinarnos a nosotros mismos. Obviamente no vamos a escuchar esta palabra pensando en los demás, no vas a pensar en tu esposo, en tu esposa, ni en tus hijos, ni en tu vecino. Vas a pensar en ti mismo. Y hay un versículo que quiero leer antes del texto que vamos a utilizar realmente para la enseñanza de hoy, pero en segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5,
Si lo puedes buscar allí, segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, el apóstol Pablo le hace este desafío a la iglesia de Corinto y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice así: examínense para saber si su fe es genuina. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Y de nuevo nos preguntamos, ¿falso o verdadero? ¿Qué tal nuestra fe, nuestro compromiso con el Señor, nuestra devoción hacia Él? Y nosotros mismos, pues antes de examinar a otros, debemos examinarnos a nosotros mismos. Los invito a leer un relato de la Escritura en San Juan capítulo 8, desde el versículo 31 hasta el versículo 47. Y mientras leemos esta Escritura, usted va a pensar, ¿falso o verdadero? San Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante. Esta vez leo la versión Reina Valera 1960 y dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Seréis qué? Verdaderos discípulos, verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis ¿qué? ¿Falso o verdadero? Verdaderamente libres, verdaderos discípulos, verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Hijos de Abraham? ¿Quién sabe? Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Somos hijos de Dios. ¿Verdaderos hijos de Dios o quién sabe? Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Vosotros sois de quién? Wow, dura expresión. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Ellos decían: somos de Abraham, hijos, somos hijos de Dios. Y ustedes son hijos del diablo. Él ha sido, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Tremenda palabra y tremenda discusión que el Señor tiene con estos hombres judíos. Una discusión pública en la cual están controversiando con el Señor sobre todas estas cosas. Y me llamó la atención esta expresión que se repite varias veces: verdaderamente, seréis verdaderamente mis discípulos, o seréis verdaderamente libres, o seréis verdaderos
hijos de Dios. Y quiero mencionar estas tres cosas. Primero, verdaderos hijos de Dios, falso o verdadero. Hijos de Abraham, decían ellos, somos. No somos esclavos. Pero Jesús les decía, pero sí lo son. En el versículo 31 dice que el Señor dijo a los judíos que habían creído en Él. ¿Con quién estaba hablando el Señor? ¿Con inconversos o con creyentes? Dice el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Hablaba con creyentes o con inconversos impíos? Al parecer con creyentes. ¿Cuántos aquí ya han creído en el Señor? Gloria a Dios, para nosotros es la palabra. Aquí no está hablando de pronto de gente muy lejana al Señor. Dice, habían creído en Él, eran creyentes. Pero el Señor les dice, solo si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y entran en esta controversia. Ahora ellos se refugian, se esconden en su argumento diciendo somos hijos de Abraham. Es decir, somos judíos, somos hebreos. Tenemos una tradición de centenares de años. Tenemos una religión, una religión que cree en un solo Dios. Somos una raza especial, hijos de Abraham. Tenemos una comunidad que Dios ha escogido, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, innegable hasta el día de hoy. Nos decía un judío no hace mucho, el problema de nosotros, decía él, es que la gente dice que nosotros nos consideramos gente superior o gente muy especial. Y él decía, ese no es nuestro problema, el problema es que realmente lo somos. Y hasta el día de hoy ellos son orgullosos de su estatus, de su raza, de su plata, de todo. Y tienen razón para hacerlo. Y esos judíos estaban diciéndole a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham, somos el pueblo de Dios, somos los herederos de las promesas, somos descendientes del gran patriarca, el padre Abraham. Y Jesús le dice, pero no se les nota, porque si realmente fueran eso que dicen, me amarían. Abraham se gozó de ver mi día. Abraham vivió diferente a como viven ustedes. Entonces como que no son verdaderos hijos de Abraham. Y luego argumentaron sobre ser hijos de Dios. En el versículo 41 dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Ellos se consideraban hijos de Dios. Y el Señor cuestiona eso y le dice que si fueran hijos de Dios me amarían, porque yo soy el hijo de Dios por excelencia y de Dios he venido y la palabra que yo les hablo es de mi Padre Celestial. Entonces ustedes no están dando evidencia de que son realmente hijos de Dios. Lo piensan que son, pero a la verdad están lejos de serlo. Por sus obras evidencian una cosa contraria. Y contundentemente el Señor sin rodeos les da una palabra muy fuerte y les dice, ustedes se parecen más bien a vuestro padre, porque vuestro padre ha sido homicida desde el principio y ustedes me quieren matar, a mí que les digo la verdad. Esos deseos de matar no vienen de Dios, vienen de su padre, que es su padre el diablo. Además él ha sido mentiroso desde el principio y ustedes también lo son. Y es una confrontación muy fuerte. Ninguno de nosotros no nos atrevemos de pronto a decirle a una persona, usted es hijo del diablo. Pero a la verdad, muchos que hoy pretenden decir que son hijos de Dios, sabemos que no lo son, no va por ahí. Y si no, salga y hable con la gente y pregúntele, ¿eres hijo de Dios? ¿Y qué dirá la gente? Claro, ¿cómo no? Todos somos hijos de Dios. Y entonces, ¿qué más vamos a hacer? Y si no lo dicen, de todas maneras están en muchos lugares
rezando y diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Y uno podría preguntar: ¿verdaderamente eres hijo de Dios? ¿Verdaderamente Dios es tu Padre? ¿Has sido adoptado hijo de Dios? Esa es tu posición. Y en esta discusión del Señor esto se evidencia por las obras. Jesús les dice: gracias, si fueran ustedes hijos de Dios, escucharían mi palabra, amarían a Jesús. Versículo 42, léanlo conmigo. Jesús entonces dijo: si vuestro Padre es Dios, ciertamente me amaríais. Me amaríais. Pregunto en esta mañana: ¿amas al Señor? No me respondas tan rápido, examínate. ¿Amas al Señor? No estoy diciendo si crees en Él. No estoy diciendo si vas a la iglesia. No estoy diciendo si lees la Biblia. ¿Amas al Señor? ¿Lo amas? ¿Qué hay en tu corazón? Como Jesús le preguntó a Pedro después que lo había negado y se encontró con él: Pedro, ¿me amas? El Señor te pregunta hoy: ¿me amas? Y tal vez le preguntó a Pedro mucho más que me amas. Digo, ¿me amas más que estos? ¿Tu amor por mí es realmente una realidad en tu vida? Pablo amaba tanto al Señor que él dijo: si alguno no amare al Señor, quede bajo maldición, que sea anatema. Si hay alguien que merece ser amado, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo amas? Al punto de querer vivir para Él y rendir toda tu vida a Él. San Pablo decía: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y que se entregó por mí. Y yo por Él estoy dispuesto a todo. Si fuerais hijos de Dios, dice el Señor, me amaríais. Y en el versículo 47 les dice: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Si eres de Dios, oyes mi palabra y vives de acuerdo a ella. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque hay otros también que dicen: yo amo a mi Diosito. Y Chuchito ni se diga, yo lo amo. Y lo ves haciendo cosas contrarias a la palabra del Señor. Entonces nos preguntamos: ¿falso o verdadero? ¿Realmente es de Dios o no es de Dios? ¿Ama o no ama? Eso no es. Estos judíos que estaban aquí discutiendo con el Señor se creían hijos de Dios, hijos de Abraham, pueblo de Dios. Mejor dicho, eran la nata pues de la santidad según ellos. Pero el Señor los confronta y le dice: no, Señor, no se equivoquen, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Están bien lejos de ser lo que decían ser. Una confrontación tremenda. Hoy nosotros nos examinamos: ¿qué soy realmente? ¿Qué tanto amo yo al Señor? Hablando del propósito de la iglesia, al comenzar en el mes de junio decíamos que el propósito de la iglesia en primer lugar es cumplir el gran mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, con toda el alma, y a mi prójimo como a mí mismo. Eso evidencia que realmente amo a Dios. Y luego cumplir la gran comisión, porque predicar el evangelio y hacer discípulos es lo que Él manda. Es el mandato supremo del Señor. De tal modo que todo esto va junto. Pero qué tanto amo y verdaderamente qué soy en el Señor. Jesús dice en Juan 1:12: a los que creen en mí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente en una relación correcta con Cristo Jesús podemos decir que somos hijos de Dios por adopción,
porque hemos sido adoptados hijos desde el momento de confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador y decidir vivir para Él y amarlo a Él. Entonces mi primer examen es: ¿verdaderos hijos de Dios? Tú lo dirás. Pero si hoy no estás seguro de eso, entonces hoy afirma esa decisión. Confiesa a Jesús, arrepiéntete, búscalo a Él, decide por Él, porque es lo mejor para tu vida. En segundo lugar, verdaderos discípulos. En el versículo 31 Jesús dice: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Estos señores que recibieron esta palabra en primera instancia habían creído, pero no estaban siguiendo la palabra ni permaneciendo en ella. ¿Qué estaban haciendo con la palabra, con lo que escuchaban de la boca de Jesús? En lugar de creerlo, de recibirlo, de vivir de acuerdo a eso, ellos estaban contendiendo con el Señor, estaban rebatiendo. ¿No pasa eso con muchos cristianos? Yo lo he encontrado en muchas iglesias. Pastor, pero es que ahí dice esto, pero la verdad yo no creo eso. Un día diciéndole a una señora que debía perdonar y leyéndole Mateo 5 del 44 hacia adelante, de amar a los enemigos, me dijo: pastor, esa palabra es un evangelio para bobos. Yo le decía: no puedes ser tú más inteligente que Dios. La palabra no es para rebatirla, la palabra es para creerla y vivirla. Entonces muchos cuestionan la palabra. Si yo creo esto, pero no esto. Y estos hombres estaban contradiciendo con el mismo Señor Jesús en relación con la palabra. Él decía: ¿por qué no pueden oír mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? El que es de Dios oye las palabras de Dios, vive de acuerdo a ellas, las recibe, las acepta, ama la palabra de Dios. Y de verdad no conocían la verdad, porque el Señor les dice: conoceréis la verdad. Si permanecen en mis palabras, conoceréis la verdad. O sea, hasta el momento ustedes dicen que son creyentes, pero no conocen la verdad. Y el conocimiento de la verdad es un proceso en el cual todo discípulo verdadero debe estar comprometido. Si no has leído la Biblia toda completa, te invito para que empieces desde esta semana a leer la palabra del Señor. Como discípulo del Señor, lee la palabra. Hay que conocer qué dice desde Génesis hasta Apocalipsis, leyendo media hora diaria. Puedes leer la Biblia en un año. Media hora es el espacio de una novela menos, y la palabra de Dios. Y en un año la leerás toda. Te desafío a eso si no has leído toda la Biblia. Léela en el siguiente año. Dedícate a leer la palabra. Es importante. Conoceréis la verdad. Y no hay otra manera sino leyendo, estudiando la palabra de Dios. Ellos no evidenciaban realmente ser verdaderos discípulos. Por eso Jesús dice: si permanecen en mi palabra, conocerán la verdad los hará libres y serán verdaderamente mis discípulos. Hay gran diferencia entre ser creyente y ser discípulo. Voy a mencionar algunas cosas solamente. El creyente asiste a la iglesia, el discípulo se compromete con ella. ¿Qué eres tú? No me digas. El creyente ora por sus necesidades. El discípulo clama, intercede y derrama su corazón por otros. A veces hasta se olvida de lo suyo por estar pidiendo por la salvación y la bendición de otros. Su oración es más profunda. El creyente canta las canciones cristianas. El discípulo alaba y adora y se conecta con Dios con cada canción, cantando con inteligencia. Se aprende las canciones.
Hoy tenemos ese problema de que el videobeam y las letras siempre están ahí, y entonces ya como la Biblia la tenemos ahí, las canciones también, entonces no nos aprendemos. Memoriza canciones, memoriza textos de la Biblia, memoriza la palabra para que tu adoración y tu alabanza esté nutrida con la palabra. El creyente no le interesa mucho eso, el discípulo sí, porque está aprendiendo continuamente. El creyente lee la Biblia, el discípulo la estudia, la escudriña, profundiza en la palabra de Dios. Para entender lo que no entiende, pregunta y está cada vez tratando de crecer en el conocimiento de la palabra. El creyente es un espectador, el discípulo es protagonista y cuenta lo que Dios ha hecho en él. Entonces el creyente dice, ay, qué bonito, cómo Dios está bendiciendo a esa persona, qué testimonios tan lindos tiene, ¿no? Oye, cómo Dios le habla. Y es un espectador y se da cuenta y dice, maravilloso, ¿no? Oye, tremendo lo que Dios está haciendo con esa persona. Y cuenta de lo de otros, pero él mismo como que no vive esa experiencia con Dios. Lo invito para que seas un verdadero discípulo y tenga una relación personal y experimentes a Dios día a día. El creyente es un oidor de la palabra, el discípulo es un hacedor. El creyente lucha por llegar al cielo, el discípulo lucha por llevar almas para el cielo. El creyente lucha por crecer espiritualmente, el discípulo lucha por el crecimiento de otros. El creyente es indeciso, de doble ánimo, el discípulo es resuelto por el Señor. El creyente a veces sí, a veces no. Hoy como que no me levanté con ganas. Hoy no voy a orar, hoy no voy a leer la Biblia, hoy mejor no voy a la iglesia. Ya me había inscrito, pero mejor no. Además eso pone mucho problema para entrar allá al Porto Cian. Y el parqueadero, uy, complicado. Pero el discípulo dice, así se me raya el carro, yo voy. Necesito del Señor y necesito ver a mis hermanos. El creyente es inestable emocionalmente, el discípulo es firme y gozoso en el Señor. El creyente se queja continuamente, el discípulo agradece, vive agradecido con el Señor. Y ahí podría mencionarles muchas cosas más. Te pregunto hoy, ¿eres un creyente o eres un discípulo? Jesús dijo, vayan a todas las naciones y hagan creyentes, hagan discípulos, porque creyente dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan, es decir, son más creyentes que algunos, porque algunos creen y no tiemblan. Los demonios creen y tiemblan, ¡ay, el Señor! Uno no les da temor y dice que son creyentes. Pero discípulos, seguidores del Señor, comprometidos. Por eso Él dice, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estaba recordando con esto mis tiempos de la juventud, cuando fui al ejército a prestar el servicio militar. Y una ocasión un capitán de nuestra compañía, el capitán de nuestra compañía, se presentó porque habían relevado el capitán y él vino nuevo y se presentó. Y logré vara con él porque de entrada él dijo, a mí me gustan los soldados malos, malos o buenos, buenos. Así como dice la Biblia, frío, frío o caliente, caliente. Y dice, ¿hay algún evangélico aquí? Y todos me voltearon a ver a mí. Entonces yo alcé la mano y dije, sí, mi capitán, yo soy cristiano. Me dice, ¿dónde dice la Biblia eso que yo acabo de decir? Le dije, Apocalipsis 3, mi capitán. Eso, usted me gusta, usted es un buen cristiano. Entonces me llevó a hablar con él un momentico y me dice, lo que pasa es que toda mi familia es cristiana, la oveja negra soy yo. Yo no soy cristiano, pero toda mi familia es cristiana y por eso yo sé algunas cosas de los cristianos y de la palabra. Pero ¿sabe qué le digo? Gutiérrez me dice, mi novia sí es una buena cristiana. Tengo una novia, vea, esa mujer es un alma de Dios, es una buena cristiana. Y yo le digo, mi capitán, con todo respeto, su novia no es una buena cristiana.
Me dijo, hágase 22 de pecho. Hice las 22 flexiones de pecho y me dijo, ¿y usted por qué dice eso? Le dije, porque yo conozco el medio cristiano y conozco la palabra de Dios. Y una muchacha verdaderamente cristiana y discípulo del Señor, que ama al Señor, nunca se va a ennoviar con usted que dice que no es cristiano. Entonces, con el debido respeto, su novia, aunque no la conozco, no es la buena cristiana que usted piensa que es, porque no estaría de novia con usted. Se quedó pensando, dijo, bueno, eso sí tocará mirarlo. Interesante eso, porque es que a veces nosotros nos hacemos ideas, ¿no? Y por eso pregunto, ¿verdadero cristiano? ¿Verdadero discípulo del Señor? ¿O dónde estamos parados? El Señor conoce los corazones. Y por eso el examen de hoy no es para examinar a otros. Ay, sí, pastor, yo le puedo señalar de la iglesia unos 3 que no son verdaderos. No necesitamos que nos señale a nadie. O no se vaya para su casa diciendo, sí ve lo que dijo el pastor, vea, usted no es nada. Cuidado, saca primero la viga de tu propio ojo, quizá después verás bien para mirar a los lados. Pero examinémonos a nosotros mismos, verdaderos hijos de Dios, ¿estamos en una relación correcta con Él? Segundo, ¿verdaderos discípulos o solo creyentes superficiales? Como estos que eran creyentes, pero ¿qué problema tenían allí con el Señor? Me llamó la atención en Juan capítulo 2, versículo 23 al 25, esto que escribe el apóstol Juan. Juan 2, capítulo 2, versículo 23 al 25. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Qué tremendo eso, ¿no? Dice, sí, la gente creyó y dice que sí, le usaron los milagros, y ahí está. Pero el Señor conoce el corazón. Él mira el corazón. Y yo quiero hoy con esta enseñanza moverte el piso para bien tuyo y para bien mío y decir, mira dónde estás parado. Lo que Pablo decía, examinémonos a ver si realmente qué es lo que somos. Y si hay algo que enderezar, podamos enderezarlo en nuestro compromiso con el Señor. No se va a enojar conmigo. Yo mismo necesito examinarme continuamente y saber si mi fe es genuina, si soy como hijo de Dios, cómo estoy llevando mi vida, y como creyente o discípulo del Señor, cómo estoy avanzando. En tercer lugar, ¿verdaderamente libres? ¿Falso o verdadero? Muchos decimos de que Él me hizo libre. ¿Qué tan libre? Porque aquí estos pensaban que eran libres, volviendo a San Juan capítulo 8. Y hoy en día en el mundo hay unos conceptos de libertad muy distorsionados, ¿verdad? Y la gente que está luchando por la libertad y que proclama la libertad y reclama la libertad y ni sabe qué es lo que está reclamando. Secularmente se define la libertad como la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar en la sociedad. Para el mundo eso es libertad. Que yo pueda definir mi propia forma de vivir y de actuar y que nadie se me meta al rancho. Eso es ser libre. Quédate ahí. Se define como estado o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel, ni sometida a la voluntad de otro, ni está constreñida por una obligación, deber o disciplina. Entonces soy libre. Por eso es que hoy en día los papás ni pueden corregir a los hijos, porque el hijo le dice, lo voy a demandar, porque yo tengo derechos y yo soy libre. Y la ley lo respalda en muchas cosas. Entonces la gente tiene una mala definición de lo que es libertad. Entonces se habla de libertad de opinión, de libertad de expresión,
de libertad de asociación, de libertad de pensamiento, de libertad de conciencia, de libertad de religión y muchas más. Y esta, de libertad de escoger su género. Entonces yo decido si quiero ser hombre o mujer. Y es mi derecho. Y en esa libertad muchos quieren vivir así. El libre desarrollo de la personalidad se predica por todas partes hoy en día. Eso es libertad para el mundo. Pero el Señor dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el versículo 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y por qué verdaderamente libres? Porque la libertad que algunos predican y que algunos pretenden vivir es una libertad falsa. Es un camino al abismo. Es un camino que parece derecho, pero al final es camino de muerte. Te lleva a la condenación, te lleva a la muerte, te lleva a problemas. Esa no es la libertad. La verdadera libertad es la que promueve la palabra de Dios y la que Jesús ofrece cuando dice: si crees en mí y me permites, yo te haré verdaderamente libre. Y no tiene que ver con la libertad del mundo. ¿Cómo lo enseña la palabra de Dios, el concepto de libertad? Jesús hace referencia aquí a la libertad del pecado. Estos judíos le decían al Señor: ¿cómo así que libertad? Nosotros no necesitamos tu libertad. Nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie, ni de nada. Desconocieron la historia, porque los judíos varias veces habían estado en esclavitud. En Egipto, en Babilonia, y subyugados por muchos. Pero ahora desconocían ese pasado. Pero Jesús se refería a otra cosa. Jesús les dice en el versículo 34: de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Hay una esclavitud que el mundo desconoce: el pecado. Ay, no, pero no me venga con eso del pecado. Yo no te voy a hablar de las leyes, de los derechos humanos, de la legislación colombiana. Te hablo la palabra de Dios, la ley de Dios, que dice lo que es bueno y lo que es malo, lo que es amargo y lo que es dulce, y que define la línea de lo que nosotros debemos vivir, creer y vivir. Eso no lo debemos imaginar nosotros, ni inventar, ni la sociedad. Dios lo determina. Dios, que es nuestro creador, Dios que nos ha dado la vida, Él nos coloca en este mundo y pone su ley inquebrantable. El cielo y la tierra pasarán, su palabra no pasará. Y en ella se define qué es bueno y qué es malo, qué debes y qué no debes hacer. Y cuando se infringe la ley de Dios de alguna manera, eso se llama pecado. Pecado es infracción de la ley. Pero más allá de eso, el pecado también es la naturaleza pecaminosa, esa inclinación constante que tenemos los seres humanos al mal, esa tendencia que tenemos a equivocarnos, a fallar, a no dar la medida. Eso es lo que evidencia nuestra condición de pecadores. Y hay alguno aquí que puede levantar su mano y decir: yo no tengo pecado. No. De pronto allá en la casa, tampoco. No hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores, esclavizados por el pecado. Y Jesús decía: y solo la palabra de Dios, si conoces la verdad, y solo si el Hijo de Dios te libertare, serás verdaderamente libre. El pecado trae al ser humano culpabilidad, produce temor, produce soledad, frustración, tristeza, depresión, falta de propósito. Y todo esto porque el pecado aleja a la persona de Dios, y cuando está lejos de Dios experimenta todo ese hundimiento. Por eso usted ve personas muy exitosas de acuerdo al concepto del mundo del éxito y la felicidad, o personas que profesan libertad o creen ser libres con ideas de suicidio. Y aún dicen: es que yo tengo derecho aún para quitarme la vida, soy libre. Eres esclavo
del pecado, esclavo de la mentira, del adulterio, de los malos pensamientos, de la lujuria, de la lascivia, de la ira, de la venganza. Eres esclavo de tus propias pasiones. Hay una naturaleza pecaminosa y una inclinación al mal que solo la palabra de Dios y solo el Señor Jesucristo te pueden hacer libre de ello. Llevas una esclavitud por dentro. Eso nada tiene que ver con lo que se está reclamando afuera y por lo que se protesta. Mira, si no se arregla la relación con Dios, no habrá libertad verdadera. Entonces la gente dice, yo soy libre, yo hago lo que se me da la gana. Eso no es ser libre, eres esclavo. Y como estos señores decían, no somos esclavos, sí lo son. Jesús lo dice, sí lo eres. Eres esclavo del pecado. Pero cuando el Señor perdona nuestros pecados, somos libres de la culpa. Alabado sea Dios. Tenemos paz con Dios. Tenemos paz interior por el Espíritu Santo. Tenemos la vida en abundancia que fluye en nuestro ser interior como un río poderoso. Y podemos decir, ahora sí conozco lo que es la libertad. Pero también el Señor habló de ser libre de Satanás. ¿Mencionó el Señor al diablo en este texto? Claro, le dijo, ustedes hacen conforme su padre, el diablo. ¿Qué tiene que ver el diablo? Es que cuando el pecador vive en su pecado, le abre una puerta grande al diablo. Le voy a mencionar varios versículos. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19, si quiere tomar nota. Primera de Juan 5, 19 dice, el mundo entero está bajo el maligno. O sea, el maldingas está por todo lado del mundo entero, teniendo control. De aquella gente que dice, yo soy libre, y no sabe que es una marioneta de Satanás. Efesios 2, 2 y 3, capítulo 2, versículo 2 y 3, carta a los Efesios. Dice así, el mundo en el cual anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vivíamos entonces en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Sí, claro, él maneja las mentes y los corazones de las personas en el mundo. Y Colosenses 1, 13 y 14. Colosenses 1, 13 y 14 dice, mas damos gracias al Padre que nos libró de la potestad de las tinieblas. ¿De qué nos libró? De la potestad de las tinieblas. Y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Qué bueno que cuando el Señor nos perdona los pecados, también nos liberta de la influencia satánica y nos saca de su territorio y de su potestad y nos pone aparte y nos dice, ahora el diablo no tiene jurisdicción sobre tu vida, ni sobre tu casa, ni sobre tu familia. Eres verdaderamente libre. El diablo que va afuera anda alrededor buscando a quien devorar, pero está afuera, está alrededor, no está. No se te ocurra decir, es que aquí se metió el diablo a mi casa. Si tú eres hijo de Dios, verdaderamente hijo de Dios y verdadero discípulo, eres verdaderamente libre. El Espíritu de Dios está contigo, vive en ti, vive en tu casa y el diablo no podrá poseerte. Nadie dice amén. Hoy tengo poder sobre Satanás. Y dice el Señor, y en mi nombre echarán fuera demonios. O sea, no solamente eres libre, le puedes ordenar a los demonios alejarte, apartarte. Eso sí es verdadera libertad. Alabado sea Dios. Entonces habla Jesús de libertad del pecado, habla Jesús de libertad de Satanás y habla Jesús también de libertad de la condenación. Ahora pues, Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y Juan 3:16, que todos ustedes se lo saben, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, es decir, no se condene. Y muchos creyentes, entre comillas, siguen hoy preguntando, ¿luego eso de la condenación existe? Hay gente que dice que cree en Dios y te pregunta, ¿tú crees en eso del infierno? Eso es cuento. El infierno es aquí, mira nomás cómo estamos. Pero aquí no huele tanto a azufre. La Biblia habla de una condenación eterna para la persona que no arregla sus cuentas con Dios por medio de Jesucristo. Y si eso no existiera, entonces Cristo Jesús murió en la cruz por una causa que no existe. Fue en vano su muerte entonces. Pero tan cierto es que Cristo estuvo dispuesto a dar su vida para librarnos de la condenación eterna. Y Él dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso hay que arreglarlo. Si uno no está seguro de eso, tiene que arreglarlo pronto, porque uno no sabe en qué momento va a ser llamado a la eternidad. Con esto del COVID, mucha gente se ha ido en días, y prontico lo llevaron al hospital y prontico lo entubaron y lo durmieron y ni supo, y no lo volvimos a ver. Y si no tenía resuelta su eternidad, si no era verdaderamente libre de la condenación. Pero Jesús dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vuelvo y pregunto, ¿falso o verdadero? Primero, ¿verdaderos hijos de Dios? ¿Del pueblo de Dios? Segundo, ¿verdaderos discípulos o solo creyentes? Y finalmente, ¿verdaderamente libres o esclavos de algunas cosas todavía? Jesús quiere que seamos verdaderamente hijos de Dios, verdaderamente sus discípulos y verdaderamente libres. No se conforme con menos. Si crees que de alguna manera te hace falta algo de esto, ve a la ventanilla y con la fe reclámalo. Y di, mira, por la fe yo tengo derecho a esto. En el nombre de Jesús, yo quiero apropiarme de esta bendición. No tienes que pagar nada, Cristo ya pagó por esto. Pero entendamos lo que Jesús dice. Oremos al Señor, pongámonos en pie y démosle gracias al Señor por su palabra. Y con tus ojos cerrados un momentico te puedes examinar una vez más. Con esta pregunta en mente, ¿falso o verdadero? El Espíritu de Dios te redarguye, te muestra y te dice, bueno, ¿cómo estás? Y tú le puedes decir al Señor, es que yo mismo me declaro incapaz de examinarme a mí mismo. Examíname tú, examíname tú. Te oro como oraba David esta mañana, dile al Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Dile al Señor, gracias por tu palabra. Gracias, gracias. Espíritu Santo, tú me has traído hoy aquí para escuchar tu palabra. Gracias por tu palabra, recibo tu palabra. Y dile al Señor, yo no quiero engañarme a mí mismo. Yo no quiero, como aquellos discípulos o creyentes que controversiaban contigo, discutirte nada. Yo no quiero entrar en esa controversia contigo. Solo quiero que mires mi corazón esta mañana, Señor. Tú sabes bien lo que soy.
y dile al Señor: yo no quiero equivocarme en mi relación contigo. Yo no quiero simplemente decir por ahí que soy hijo de Dios o creérmelo así. Pero tu palabra dice que a los que te recibieron y a los que confesaron tu nombre, tú les das potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en este día, Señor, yo reafirmo mi compromiso contigo. Te recibo, te confieso. Me uno a ti como mi Señor y mi Salvador, para que tú mismo, de acuerdo a tu palabra, me declares un hijo de Dios. No porque yo lo diga, porque tú lo dices. Y que esa sea mi relación contigo. Que cuando en oración yo diga: Padre mío, tú me mires con agrado y me digas: aquí estoy, hijo. Y estés atento a mi oración. Dile al Señor: toma mi vida en esta mañana. Dile al Señor: no solo quiero ser un creyente, una persona que dice que cree en ti. Quiero ser un discípulo que todos los días aprende de ti, que crece, que madura, que da fruto, que vive para ti, que te sigue paso a paso, Señor. En el nombre de Jesús. Dile: aquí está mi vida, Señor. Tú conoces mi corazón, mi vida. No quiero una vida superficial contigo, Señor. Quiero una vida comprometida contigo. Me rindo a ti, Señor. Enséñame a amarte, a estar apasionado por ti, por tu palabra, por conocerte, por proclamarte, por contarle a otros de lo grande y maravilloso que tú eres. Dile: Señor, quita de mí la superficialidad, la religiosidad, y que mi vida contigo, mi fe en ti, sea una convicción profunda. Toma mi corazón, Señor, para que sea yo un verdadero discípulo tuyo. Aquí está mi vida, Señor. Pero también, Señor, yo necesito la verdadera libertad que viene de ti, Señor. No de esa que predica el mundo, sino de la que tú me propones. A ser libre de la maldad, libre del pecado, libre de la lujuria, libre del adulterio, del alcohol, de los pleitos, de las hechicerías, de las herejías, de las enemistades, de todo eso que dice tu palabra que son las obras de la carne. Santifícame, Señor. Hazme libre para que sea yo verdaderamente libre. Santifícame, Señor. Líbrame también de toda opresión diabólica, satánica, todo demonio inmundo que está por ahí molestando, queriendo poner lazos y ataduras. En el nombre de Jesús lo reprendo. Huye, que se mantenga al margen, porque conmigo está el Espíritu de Dios, y es mayor el que está conmigo que el que está en el mundo. Me declaro libre de toda influencia del mal, toda brujería, toda maldición, todo hechizo, toda cosa que no procede de Dios. Hazme libre, Señor, y libre también en mi ser interior de los temores, de la culpa, de la ansiedad, del estrés, del afán con el que vive el mundo. Señor, trae esa libertad sobre mí también, esa paz interior, ese gozo, esa vida en abundancia que solo tú sabes dar. Oh Señor, gracias. Aquí estoy delante de ti. Levanta tus manos delante del Señor y dile: aquí está mi vida, Señor. Gracias por tu palabra viva y eficaz. Gracias, gracias por hablarme, gracias por confrontarme, gracias por desafiarme con tu palabra, y gracias porque es un desafío amoroso. Tú me amas, tú estás interesado en mi vida, tú no quieres rechazarme, tú moriste por mí. Tú quieres, Señor, que yo esté cerca de ti.
Aquí estoy, Señor, yo también quiero. Dile al Señor, yo quiero, yo te necesito, Señor. Escucha mi oración, escucha mi clamor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te adoramos, te adoramos. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos.